Así que no sé si estáis acostumbrados o acostumbradas a venir a un bautismo de gente adulta. Por tradición nosotros durante los muchos años no ha sido así, culturalmente, socialmente en nuestro país. Pero lo cierto es que cuando vamos a la Biblia, en realidad todas las personas que se bautizan son adultas, ¿no? ¿Y por qué? Eso tiene una explicación súper sencilla y racional. Porque aunque pensemos a veces que no, que la Biblia es un cuento de hadas, no, hay un aspecto racional, estamos hablando de cosas coherentes. Entonces, ¿cuál es el aspecto racional? Básicamente que la persona que decide bautizarse tiene que ser libre, autónoma y tomar su propia decisión de hacerlo. Es decir, da testimonio de algo y quiere que los demás lo vean, pero lo hace a través de una reflexión propia y decisión libre, ¿no? Eso es lo que pasó con Jesús, cuando se bautizó lo hizo de mayor, se bautizaron también los apóstoles, los seguidores y todas las personas que vais a leer si algún día leéis el Nuevo Testamento, por ejemplo. Por cierto, si salís, ahí hay también evangelios o cartas de Juan, etcétera, que quien quiera las puede tomar de forma gratuita, ¿vale? Llevárselas a su casa y leer también libremente, ¿no? Otra cosa interesante es que nosotros cuando hablamos, nosotros lo hacemos, ¿eh? Decimos, oye, vamos a la iglesia, ¿no? El domingo vamos a la iglesia, pero en realidad la iglesia nunca fue un lugar. No es un lugar físico de 4 paredes. Siempre fue una asamblea. De hecho, cuando uno va, ya no en la Biblia, sino a la Grecia clásica en el 594 antes de Cristo, ¿cómo llamaban a la asamblea principal de la democracia los atenienses? Eclesía. Y era un conjunto de personas, no era un lugar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con eso? Pues que probablemente hoy, hombre, estamos más cómodos estando aquí, pero pudiéramos haber celebrado esto en la Barceloneta perfectamente, en la playa, si hay agua para sumergirse, perfectamente. Aquí tenemos gente que se ha bautizado en la playa sin ningún tipo de problema. Si alguien tiene una casa suficientemente grande con piscina, nos puede invitar, iremos también, y los que están en el stand de Bañolas también podemos ir y hacer un bautismo ahí, porque no hay ningún tipo de problema. Se necesita simplemente agua para expresar de una forma visible, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de un lugar, hablamos de personas. Y luego, ¿por qué el bautismo, no? El bautismo al final es una muestra visible de algo invisible que ha ocurrido en el corazón y en la mente de alguien. Ya está. Eso nosotros lo vemos. Cuando dos personas se casan, tradicionalmente, hacemos una boda y dos personas se unen de forma pública, porque quieren mostrar ese amor de forma pública, hay, por ejemplo, un intercambio de anillos, de alianzas. ¿Por qué? Porque quieren hacer visible el compromiso que es invisible, que es por una parte de afecto. Se aman, pero tú con tus ojos físicos tú no puedes ver el amor. Tú puedes percibirlo a través de muchas otras cosas, pero no se ve el amor, y existe. Y de la misma manera, las alianzas, de alguna manera, muestran de una forma visible ese compromiso de que yo me entrego a ti, tú te entregas a mí, y nos sometemos el uno al otro. Y por eso lo hacemos de forma visible. No únicamente eso, en muchas cosas de la vida lo hacemos también. Por ejemplo, alguien que ha hecho un máster o que ha hecho un curso, cuando termina el curso en sí, ¿qué recibe? Recibe un diploma con su nombre físico, tangible, que se puede ver. ¿Y por qué es eso? Porque hay que certificar todo ese conocimiento que no puedes ver y que la persona ha ido incluyendo en sí mismo durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay muchas cosas en la vida en que nosotros, de forma visible, las usamos para explicar cosas que son invisibles, ¿no? Por tanto, el acto del bautismo en sí no salva a nadie. A nadie. Lo que salva es si ha ocurrido algo en el interior de esa persona. El símbolo no salva. Lo que salva es lo que no vemos. Si yo intercambio este anillo con otra persona, no quiere decir que la ame porque lo he intercambiado. Es solo si realmente mi corazón ama a la otra persona. Lo mismo ocurre con el bautismo. Dicho esto, bueno, yo a Antonia la conozco, tampoco no mucho, pero la conozco desde pequeñito, porque yo siempre la he tenido como la vecina de mi tía Carmen, ¿no? O sea,
es la vecina de mi tía. Yo cuando iba a casa de mi tía de pequeñito a jugar con mi primo, pues a veces había en el rellano otra puerta que se abría y que era la de la vecina Antonia. Entonces mi primo Israel y yo entrábamos a jugar con Carlos, en esa época Carlitos, y jugábamos, y también pues la casa de mi tía se abría para que viniera también Carlos y jugábamos, ¿no? Entonces yo tengo imágenes en mi mente, ¿no? Acerca de esos momentos, imágenes también de pequeño, no muy bonitas, relacionados con la enfermedad, pero que Dios también me permitió verlas para enseñarme muchas cosas, ¿vale? Y luego de mayor, 17 años tendría aproximadamente, hubo una temporada que me acuerdo que me estuve quedando a dormir en casa de mi prima Susana, porque ella me permitió un enlace para poder trabajar en la feria de Barcelona, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo era que por las mañanas, cuando yo cogía el metro, coincidía con Yolanda y hablábamos bastante. Y ella era una persona sabia, era una persona inteligente, era una persona madura y preciosa, también a los ojos de Dios. Y creo que es justo que yo diga esto, porque es la voluntad de Dios, que lo sepáis que es así. Ahora, hay una realidad que todos debemos enfrentar en este mundo. ¿Sabes? La Biblia dice una cosa que es tremenda, ¿no? Y dice que vale más la casa del luto que la casa de la celebración por un aniversario. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque esas cosas hacen pensarnos realmente qué hay más allá, ¿no? Y son duras, Fijaos una cosa que hacemos los seres humanos. Nosotros decimos, alguien ha vivido una vida plena cuando ha llegado a los 80 años, a los 90 años y ya está. O sea, un poquito más, pero ya, no hay más. Sí que es verdad que a veces tenemos que pasar momentos muy complicados de desgracia, que eso es acortado. Pero creo que debemos hacer una reflexión todos los seres humanos, todos. Y es, el problema real no es cuándo duramos o cuándo morimos, ni cómo morimos. El problema real del ser humano es que morimos. Ese es el gran problema. Eso es lo trágico. Somos nosotros que muchas veces hemos intentado relativizar, y como seres humanos yo cada vez lo veo más, de intentar como establecerlo como la muerte como algo natural, ¿no? Cuando no es así, algo que sigue produciendo una tragedia en nuestras familias, que sigue haciéndonos llorar, que sigue haciéndonos pensar en cosas más profundas y que realmente rechazamos. No podemos naturalizar algo que, por ejemplo, la Biblia dice que no es el diseño de Dios y no era lo que Él quería con ello, ¿no? Así que por mucho que convirtamos con nuestro esfuerzo cognitivo y racional algo que no lo es, no lo vamos a lograr, porque vamos a seguir sufriendo en muchos casos, ¿no? No tenemos que prepararnos para enfrentar la muerte. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos cara a cara con el Dios que viene después de la muerte. Y quiero leeros un fragmento que se encuentra en San Lucas, es uno de los evangelistas, él fue médico, y casi diría yo periodista también, porque luego es apasionante, si leéis los Hechos de los Apóstoles, es de piel de gallina. Tremendo todo el relato que hace con los diferentes discípulos y amigos de Jesús que siguieron, y él va explicando, ¿no?, cosas que vivieron, y es tremendo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Os recomiendo empezar por alguno de estos evangelios si alguna vez os acercáis a la Biblia. No os recomiendo empezar por el inicio, como acostumbramos a hacer con los libros en general, sino más por el Nuevo Testamento. Y creo que es además muy literario y fácil de leer, ¿no? Y Lucas nos explica un acontecimiento que tuvo lugar en una aldea que se llama Naín de Israel. Naín es una población que hoy existe, hoy se puede visitar. Naín está justamente al sur de Nazaret y está con el mapa actual a unos pocos kilómetros por encima de Cisjordania, ¿eh? Entonces se puede ir perfectamente, existe. Entonces Naín, ¿qué había ocurrido? Iré al texto que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y Naín
en hebreo significa agradable o placentero. Pero Naín estaba viviendo una situación nada agradable ni placentera. Que ocurrió lo siguiente. Leo el texto. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban afuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y a los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Mirad, el primer acto de compasión que Dios demuestra con el ser humano no es hacer lo que el ser humano le pide. El primer acto de compasión que Dios demuestra hacia el ser humano es hablarle. No llores. Porque fíjate una cosa, si Dios existiera y fuera omnipresente, omnisciente, omnipotente, una cosa está clara, no tendría ninguna necesidad de hablarnos, pero ninguna. De hecho, tú miras el universo en sí, ya le va bien al ser humano tener limitaciones, ¿no? Pero nunca llegamos a finalizar, a conocer el final del universo. Y cuanto más te alejas, años luz, más pequeño eres tú. No somos nada. Decía ayer un astronauta de la Estación Espacial Internacional, yo miro a la bola azul y digo, es un planeta perfecto donde todo está bien. A la que te alejas un poco, es que no se ve nada. Todo está bien fuera del planeta Tierra. No somos nada. Por lo tanto, Dios muestra que aún no siendo nada, Él habla. Y podría no haberlo hecho. Otra cosa es que nosotros queramos o no atender lo que Él dice, ¿no? Pero es así. Y luego hay un punto aquí. Dios demuestra compasión para el ser humano. Porque cuando Él dice no llores, no es como cuando tú y yo queremos consolar a alguien y decimos no llores. Nosotros nos pasa muchas veces, todos vivimos tragedias en casa. Y cuando nosotros acompañamos a alguien que lo está pasando muy mal, primer consejo, lo mejor es estar a su lado y callado. Eso es lo mejor. Pero estando ya es mucho. Pero por mucho que tú digas no llores, que está perfecto y todos lo hacemos, no vas a ser un consuelo definitivo en su vida. Porque tú no puedes sacar ni revertir la causa de su dolor. Sin embargo, cuando Dios dice no llores, sí puede dar consuelo real. Porque Él no habla únicamente a los vivos, sino que habla a los muertos. Y le dije, a ti te digo, levántate, y se levanta. Porque es el autor de la vida. Sus palabras no son vacías, como las nuestras a veces sí, son limitadas. Las suyas no lo son. Ahora bien, cuando nos acerquemos a la cuestión de Dios, por nosotros mismos, cuando estés en tu casa y quieres leer, etc., lo que no podemos hacer es partir de que Dios existe, pero querer limitarlo. Porque si tú cuando yo he leído este texto has dicho, menuda chorrada, esto es imposible que ocurra. ¿Qué te crees que pensaron los que estaban ahí delante? Exactamente lo mismo. No es malo pensar esto es imposible. Es normal. Porque esto solo lo podría hacer alguien que tuviera como autoridad la vida y la muerte. No hay otro. Si tu pensamiento es este, es coherente que lo tengas. De hecho, la veracidad real que se encuentra detrás de este texto está en el versículo 26, cuando dice que el temor se apoderó de ellos.
¿Por qué? Porque no es posible. Entonces, claro, si ocurre en medio de nosotros, lo primero que haríamos todos, nos lo digo, pero estaríamos, claro, porque no es posible. Ese es el temor que viene sobre todas las personas. Y luego, claro, lógicamente se divulgó por todas partes. ¿Qué está pasando? ¿Pero quién es este? Entonces, cuando vas leyendo los evangelios y luego los hechos, etcétera, te das cuenta no solo de las cosas que hizo Jesús, sino las que dijo. Es que es tremendo. Y podríamos pensar, bueno, si podía él resucitar muertos. Tú lees la Biblia y hay 4 o 5 ejemplos de Jesús resucitando a personas, no hay más. Si él realmente pudiera resucitar muertos, entonces ¿por qué no se paró a un sitio, se lo fueran trayendo y él iba resucitando? ¿No? Porque es que, entonces, la única explicación del por qué Jesús no hizo eso es solo una: que su propósito fuera otro. Que realmente el principal propósito por el que vino fuera otro que no andar sanando como hizo, a ciegos, a cojos, resucitando muertos, etc. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el hijo que resucitó? ¿Dónde está hoy? No está. Murió. Jesús lo resucitó, pero años después murió. ¿Dónde está la madre? Murió. Y la comitiva que le seguía, todos muertos. Todos murieron. ¿Por qué? Porque Jesús, el propósito de Jesús, no era venir aquí y sanar a las personas para que luego volvieran a morir. El propósito de Jesús no era alargar sus días, no era tratar con el cómo ni con el cuándo, era tratar con el qué, era tratar con la muerte, de raíz. ¿Cuál es? Cuando nosotros vamos al médico, ¿a qué vamos al médico? ¿A que nos cure? No. Vamos a que nos diga qué nos pasa. Porque tú tienes síntomas, te encuentras mal y entonces dices, uy, tengo que ir al médico. Porque mira, me ha salido un bulto, no sé qué es. Es un quiste, es un ganglio y tu mente se angustia cada vez más. Tiene que ser un tumor, me mareo. ¿Por qué he tenido este mareo? ¿Por qué he tenido? ¿Va a ser la oreja? ¿Es mi desequilibrio? ¿Qué es exactamente? ¿Qué me está pasando? Entonces uno va al médico, uno tiene fiebre ya, pero es una infección bacteriana, es un virus, ¿qué es? Entonces tú vas al médico a que te diga qué es lo que tienes. Porque necesitas saber el diagnóstico. Si tú no sabes el diagnóstico, no puedes tratar tu enfermedad. Es imposible. Alguien que tiene una enfermedad grave, que tiene, por ejemplo, un tumor, como también hemos vivido en casa, no podemos, como tiene dolor, tratarlo con analgésicos, ¿no? Vamos a calmar el dolor, es lo que hacemos como sociedad. Las cosas malas que nos ocupan, nosotros las tratamos así, con analgésicos, para que no nos duela. ¿Y el tumor qué hace? ¿Para? No para. Va a saco. No podemos tratar con un tratamiento que no va a solucionar el problema a una enfermedad real si no sabemos cuál es el diagnóstico. Lo mismo ocurre aquí. Jesús no vino a tratar nuestro problema con analgésicos. Jesús vino a tratar nuestro problema de raíz. ¿Y cuál es nuestro problema? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Dice, porque la paga, la retribución del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto, el pecado? Porque a veces nosotros frivolizamos, ¿no? Y escucho, venga, vamos a pecar, no sé qué, no tenemos ni idea, ¿no?, de lo que decimos. Pero el pecado, simplemente su significado de pecar, quiere decir transgredir la ley de Dios, infringir la ley de Dios. Entonces, cuando uno empieza a leer los mandamientos, alguien nos decía en su momento, en épocas atrás, cuando fumaba porros y estas cosas, decía, mandamiento número 256, no fumarás porros. Pero dice, mandamiento número 1,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En el hebreo el orden sí importa, es de mayor a menor. Por lo tanto, olvídate, es que no hace falta ni que sigas leyendo la ley. Solamente fíjate en el primer mandamiento y te darás cuenta que nadie de los que estamos aquí lo ha cumplido desde que nace. ¡Nadie! Entonces, ¿quién ha infringido la ley? Todos. Entonces, ¿quién ha pecado? Absolutamente todos. Y la Biblia nos enseña, ¿y cuál es la paga a esto? La muerte. Entonces, bueno, hay una cosa que tenemos que entender, ¿eh? Dios no quiere que tú creas, o no espera, ni quiere que tú creas en su existencia. Él quiere que le ames. No hay ningún gobierno ni ningún estado del mundo que base su constitución en un primer reglamento que incluya el amor. Ni uno, no existe. Solo el de Dios, amar. Y el segundo, amarás a tu prójimo, al que tienes al lado, como a ti mismo.Nosotros no amamos, decimos que sí, pero amamos así a nuestros hijos. Si alargamos un poco más el círculo, con dificultad. Y ya los que no saben nada, me da igual. Pero Dios no, porque Dios se entrega por aquellos, incluso, que sabe que le rechazaron desde que nacieron. Ahora, volviendo a ese momento que estábamos viendo, había uno que paralelamente a Jesús estaba teniendo mucha fama, que es Juan el Bautista, de hecho era su primo. Y le llamaban el Bautista porque iba bautizando a gente en el Jordán. Y él decía, viene uno tras de mí que es más importante que yo. Y lo decía de Jesús. A él obedeced, a él haced caso, él es el que marca. Pero en ese momento Juan se hizo muy famoso porque iba bautizando a las personas. Y quiero leer solo 2 versículos que dicen en el mismo capítulo que estábamos leyendo. Y el 29, el 30 dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, de los mandamientos, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Bueno, hay 2 grupos, ¿vale? Os lo digo muy, muy rápidamente. Aquí dice, el pueblo en general vivía como podía. Recordad que en esa época había un imperio romano que apretaba a nivel de impuestos, y aquí hace referencia al colectivo en general y dice, y a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Pues los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos por la sociedad porque eran vistos como traidores, porque eran personas israelitas que se vendían al imperio romano para sacar impuestos al pueblo. Y claro, como tenían que sacarle impuestos con orden de Roma, algunos se aprovechaban y sacaban más de la cuenta. Así que la posición a nivel social era de, son unos traidores, estos, son lo peor, la peor calaña, el pueblo no tenía lo que tenía para comer y poco más. Estos reconocieron la justicia de Dios. ¿Quiénes fueron los que no reconocieron la justicia de Dios? Dice, los fariseos y los intérpretes de la ley. Justamente aquellos que tenían los mandamientos, aquellos que intentaban seguirlos de una forma estricta, los religiosos de la época, ellos son los que rechazaron. ¿Sabéis? Yo me acuerdo una de las cosas más interesantes y a la vez bonitas que he vivido ha sido compartir de la Biblia en la cárcel. Y hay una cosa muy interesante cuando tú hablas de Dios a las personas que están en la cárcel, y he hablado con asesinos, con violadores, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es lo más interesante de hablar con ellos? Que a ellos no les tienes que explicar que son malos. Porque no hay ni uno que te diga yo soy bueno. ¡Ni uno! Entonces es un aprendizaje que ellos llevan. Yo les decía una vez, ¿sabéis una cosa? Vosotros estáis aquí encerrados, pero ahí fuera hay personas que se creen libres por estar fuera y no lo son. Porque están enganchados a muchísimas cosas y su corazón les traiciona día a día. Y quiero que nos fijemos en este segundo grupo, ¿no? Porque dice, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados o no recibir el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan?
al que hace referencia Lucas? Bueno, os lo leo. Básicamente hay un texto que hace referencia a Juan en el mismo Evangelio, pero 4 capítulos antes, en el capítulo 3, versículo 3, dice, esto habla de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento por el perdón de los pecados. Esto es lo que predicaba. Arrepentíos y dad frutos que sean dignos de ese arrepentimiento, que sean consecuencia de ello. Y había un grupo que resistía, porque constantemente había seguido la ley y los mandamientos. Y aquí está el tema. La ley de Dios explica una cosa, ¿cómo es Dios? Y dice, y si la seguís, eso será de beneficio, pero no dice que os salvaréis. Porque viendo los mandamientos, alguien no es para que intentes volcar tu vida, intentar cumplir todos los mandamientos, que es lo que hacen las religiones en general. Si tú cumples estas ordenanzas, esta, tienes un cielo, tienes un karma, tienes un regalo, tienes un paraíso con no sé qué. En ese caso, ¿de quién es la gloria? ¿Quién es el que sale engrandecido? ¿Dios o el ser humano que cumple todos los mandamientos? El ser humano. Porque ha cumplido todo eso y como premio tienes esto. Pero el Evangelio no, en realidad nunca dijo eso. Dijo, yo te expreso la ley de Dios para que veas que tú no puedes cumplirla. Para que tengas una oportunidad de arrepentirte y pedir perdón. Eso es lo que salva. Arrepentirte y pedir perdón. Y pedir perdón duele. Eso tenemos que ver en las relaciones de nuestros amigos, nuestros familiares. Podemos pasar 1, 2, una década, 3 décadas sin hablarnos. Luego piensas, ¿y por qué vino esto? Nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿cómo es que no nos habláis con tal persona? ¿No? Y tal. Y dice, no, es que era esto. ¿En serio? ¿En serio habéis pasado 25 años sin hablaros por esa tontería? Sí, somos así. Somos así. Porque pedir perdón duele, pero es sanador en la realidad. Por eso los que no eran nada, los que no tenían nada, no tenía que explicarle a nadie de que vosotros sois la escoria. No, ya, es que somos así. Pues mira, Dios a ellos va a través de Jesús y a ellos va justamente el arrepentimiento y va la salvación. Y basta solo con pedir perdón. Porque claro, si tú has cometido, y la Biblia dice que la paga o la retribución por el pecado es la muerte, entonces el castigo ¿dónde está? La Biblia nos enseña que a lo que vino Jesús, ese es el principal propósito de Jesús cuando vino a la tierra, no fue alargar nuestros días, sino acabar con la muerte, fue entregarse en una cruz, siendo Él el único de toda la existencia que realmente cumplió toda la ley, porque era Dios hecho carne. Esa es la clave del Evangelio. El único que no merecía esa retribución, obtuvo esa retribución. Y ahora Dios dice que todos aquellos que pidan perdón a Dios y crean que Jesús murió por sus pecados y se levantó al tercer día, será salvo. Hoy es vigente. Mañana no lo sé. Hoy sí. Dice Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No sé si hay alguien aquí que sienta que Dios le está llamando justamente a pedirle perdón en su corazón, que realmente está hastiado ya de muchas cosas que ha vivido y que realmente se da cuenta que ante Dios es pecador. Yo voy a hacer una oración, si en tu corazón tú sientes esto, repítela en tu interior conmigo. Padre, quiero decirte que reconozco que en mi vida hay muchas cosas que fallan. Reconozco en primer lugar que desde que nací jamás te he amado a ti por encima de todas las cosas. Reconozco que no puedo lograrlo, no puedo ser como tú, ni puedo cumplir todo lo que tú dices, pero creo que tú enviaste a Jesús justamente para pagar el precio por esos pecados. Y te pido perdón por todas las veces que te he fallado, te pido perdón por todas las veces que te he rechazado, por todas las veces que te he culpado. Es verdad que
A veces cuando me han ocurrido cosas malas te he culpado a ti. Sin embargo, cuando me ocurren cosas buenas no te agradezco nada. Y te pido perdón por ello. Gracias por tu entrega. Quiero que restablezcas mi vida. Quiero que vengas a vivir en mi vida. Y quiero aprenderte a amar todos los días que me restan. En el nombre de Jesús. Amén.